por todas esas razones, ¿no? Se debe tener el mayor cuidado posible para hacer la toma de muestras, ¿no? Porque de eso va a depender el resultado. Entonces, lo mismo en el mar, muy buenas muestras para tener buenos resultados. Bien, entonces el primer análisis que vamos a realizar en este caso es el análisis organoléptico. Como su nombre mismo indica, en este caso el análisis organoléptico se debe al análisis o al uso de nuestros sentidos, ¿no? El sabor, el color, el olor, el aspecto, todo eso vamos a visualizar, vamos a probar en estas muestras. Entonces, tenemos que estar seguros sí que esa agua es potable. No vayan a realizar el análisis de la prueba del umbral del sabor sin tener la seguridad de que esa muestra no esté contaminada, ¿no? No vaya a ser que le traigan muestras de un lugar de pronto que esté contaminado con alguna bacteria, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es había una bacteria muy mala, es la E. coli, ¿no? Pero aparte de esa, ahora apareció otra bacteria que cuando se toman las muestras de agua, sobre todo de aguas residuales, el pylori, es pylori, su otro nombre se me fue. Esa bacteria es muy dañina, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso en la clase pasada les decía que trabajen todos con sus guantes, ¿no? Entonces aquí igual, para mañana, no se olviden llevarse sus guantes y si no, pueden comprar los guantes ahí en el laboratorio, en la jefatura van a poder conseguir. ¿Ya? Entonces, otra cosa que les pedí para apoyar al laboratorio, por favor compren la guía del laboratorio. O sea, ahí le pasé a la ingeniera Graciela todas las bitácoras, les subo a la plataforma para que tengan ustedes allí como un cuadernillo donde puedan ir llenando sus datos reales, ¿no? Entonces, con esos datos ya puedan ustedes elaborar su informe. Muchas veces ocurre que hacen el laboratorio y no tienen ni los datos anotados. Eso no está bien, chicos. La bitácora es justamente para eso, para ir anotando todas las observaciones que ustedes realicen. Por ejemplo, no sé, cuando le eché el permanganato se tornó la solución de púrpura, ¿no? Entonces ya incluso sé qué va a ocurrir en todo el proceso. Cuando le eché el sulfato manganoso se tal color, ocurrió este fenómeno, ocurrió tal cosa. En esta muestra tuve que hacer una dilución porque al adicionar la cantidad de permanganato se decoloró en menos de un segundo. O sea, todas esas observaciones anoten en su bitácora, es para eso, para que eso ustedes luego lo tengan en la mano para que les sirva en algún momento dado, ¿no? Entonces, a veces en el trabajo, insisto, no tienen que aprenderse de memoria la secuencia de los análisis. Sí, hay que tener idea de qué es lo que van a hacer, tienen que saber qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, qué método aplicar, por qué van a aplicar ese método. O sea, todos esos fundamentos teóricos deben tenerla en el disco duro, ¿no? Esa no tiene que pasar. Pero ya el adicional, no sé, 2 mililitros de una cosa, 3 mililitros de lo otro, o sea, eso lo van a tener ustedes en su, van a tener siempre una guía de laboratorio en el trabajo. De pronto en algunos no, tal vez cuando ya ustedes lleguen lo van a tener que instaurar así. Es mejor tener todo bien registrado, ¿no? Hay que registrarla todo. Entonces, en este caso, yo les recomiendo, así como vamos a bitácora en nuestro laboratorio, háganse ustedes una bitácora ya en el trabajo para que sepan a ver en qué orden, a qué horas, cada cuánto tiempo tienen que hacer ese muestreo, dónde lo tienen que hacer el muestreo. Entonces, eso les va a facilitar también su trabajo, incluso lo pueden sistematizar, ¿no?
Entonces, eso es importante, chicos. Recuerden que no van a hacer un solo análisis, van a hacer muchos análisis paralelamente. Entonces, es bueno que sepamos organizarnos adecuadamente. Pero si pues, de pronto tomé la muestra y lo guardé en mi memoria, mentira, chicos. Uno a veces se distrae con alguna otra cosa, a veces no sabemos en qué momento vienen otras preocupaciones, otras cosas, y uno se olvida. Entonces, no se fíen de la memoria y digan, no, ya me acordé, tengo que, o sea, es preferible anotar o en la computadora o en su bitácora. Bueno, la computadora a veces no la podemos manipular, de pronto estoy con las manos sucias porque manipulé agua contaminada, entonces no voy a ir a contaminar también mi computadora, porque luego eso lo utilizo a diario y aunque la limpie con alcohol, de pronto no lo voy a poder eliminar. Acabo de decirles que justo ahora estábamos charlando con con otra colega, haciendo la cola, me decía que una colega, no sé en qué momento se contagió con esa bacteria y miren, ya casi 5 años y no han podido eliminarla, ¿no? Entonces es muy, muy peligrosa. Voy a buscarla y le voy a mandar al grupo de WhatsApp qué bacteria es esa. Y esa generalmente está en las aguas residuales o donde hay heces, por ejemplo, es muy, muy, muy peligrosa. Ataca directamente al sistema digestivo. Entonces, no es bueno ingerirla. Así que tienen que tener mucho cuidado en manipular las muestras que sean contaminadas, chicos. ¿Ya? O sea, al menos en aguas residuales tengan mucho, mucho cuidado. Cuando vayan a tomar su muestra, háganlo con guantes, con gafas de seguridad, con barbijo, vayan para estar bien resguardados. Y pónganse un pantalón largo, no vayan con short. Que haga calor, bueno, pues habrá que aguantarse un poquito el calor, pero es preferible que estemos seguros, porque ¿qué pasa? De pronto si voy a tomar la muestra, resbalo, me hago una herida y a través de esa herida puede introducirse una bacteria, ¿no? Entonces, todo eso tiene que prever, ¿no? Para evitar accidentes. Entonces, eso sobre todo, si lo hacemos con cuidado, nada malo nos va a pasar. No los estoy asustando ni los estoy alarmando, chicos, pero sí es mi obligación mostrarles los peligros que puede haber si ustedes manipulan este tipo de reactivos. Por eso es importante que tengan el equipo de protección personal individualizado. Cada uno de ustedes debe tener el cuidado necesario para manipular, para analizar este tipo de muestras, ¿ya? Entonces, por favor, háganlo con esa seriedad necesaria. Bueno, eso entonces respecto a las muestras. Vamos a ver cómo se hace el análisis organoléptico. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? A ver, vamos a ver el análisis organoléptico. Así está. Ustedes ya la tienen por si acaso en la plataforma también cargado los 2 laboratorios que vamos a realizar a la próxima semana. ¿Ya? Entonces, para eso, esto que les estoy explicando hoy día es para realizar ya la próxima semana. Así también nos vamos organizando para pedir los materiales, para solicitar con tiempo, ¿no? Lo que nos falta, de pronto falta algún reactivo, entonces ya el hacer antes la teoría, eso nos va a ayudar a preguntar, organizarnos mejor, ¿no? Esa es la idea. A ver. Bien. El análisis organoléptico, como les decía, esta se refiere al análisis en la que vamos a utilizar todos nuestros sentidos. Este es un análisis que solamente será cualitativo, ¿no? Si bien es cierto, dentro de ella vamos a encontrar unos análisis cuantitativos,
vean que en este caso, por ejemplo, en primer lugar, al hacer el análisis de aguas potables, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la calidad del agua, en este caso, mediante el análisis sensorial. Eso consiste, este análisis de las propiedades organolépticas. Entonces, se hacen las pruebas sensoriales, como ser, en este caso, aquí tienen el formato de la etiqueta que deben realizar, el nombre del muestreador, aquí faltó, vamos a adicionarle. Un minutito, le vamos a adicionar, insertar. Aquí deben ponerle ustedes el código. El código de la muestra. El código de la muestra, la que van a poner ustedes es la siguiente. Le van a poner ICP 314. Por decir, si es el grupo 2 que va a tomar, le ponen G2. ¿Ya? O es el grupo 3 o el grupo 4, entonces pónganle de esa forma, acostúmbrense a, es así como se pone ya en el trabajo, van a tener que codificar, ¿no?, sus muestras. El nombre del muestreador, el lugar del muestreo, la hora del muestreo, la temperatura de la muestra, el pH de la muestra, el volumen de la muestra, ¿no? Entonces, eso es importante para hacer el seguimiento de este muestreo, ¿no? Entonces, cuando viene, por ejemplo, que le tocó entrar en el siguiente turno a su compañero, él va a saber en qué horario, cuándo fue tomada esa muestra y para qué es ese análisis. Debe estar totalmente registrado esto en la hoja de seguimiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hagan ustedes un análisis, dejen anotado ahí. Dejen anotado cuánto se gastó y por si acaso, siempre es bueno que tengan ustedes una libretita pequeña donde vayan anotando lo que ustedes hicieron. Entonces, si por obvios motivos ocurrió algún incidente, de repente alguien derramó agua o derramó algún otro líquido, la hoja de ruta, que eso puede pasar, entonces ya el hecho de que ustedes tengan un respaldo, tengan un backup, eso ya va a servir para reponer esa hoja, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay que prever las cosas en todos los casos, ¿de acuerdo? Entonces, dice que un contenido vale por 100, ¿no? Entonces, mejor es que seamos previsores, ¿no? Entonces, ustedes anotan toda esa información, tómenle foto, dónde fue hecha la muestra, insisto, por ejemplo, como este es un papel, de pronto igual al derramar la muestra se puede borrar, etcétera, etcétera. Si ya tienen una foto registrada, eso no va a ocurrir. Les comentaba, por ejemplo, en el caso de las aguas residuales, deben tener muchísimo cuidado, chicos. Ocurre que si van a tomar una muestra, por ejemplo, de una empresa, tengan el mayor cuidado posible. Ellos son muy celosos en dar sus muestras de aguas residuales porque, bueno, eso los pondría en, ¿cómo les puedo decir? Les pondría a la vista es lo que están realmente desechando. Entonces, obviamente a cada empresa no le conviene estar en el ojo de la tormenta, como se dice. Entonces, es por eso que hay que tener mucho cuidado y si tiene algún resultado, por favor, no lo divulguen así tan fácilmente, tan alegremente, porque hasta los pueden meter presos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, debemos ser muy discretos, incluso en los laboratorios. Eso sí, nunca faltar a la verdad, ¿no? Si alguna vez les toca hacer ese muestreo, si ustedes ven que una de las empresas realmente está echando sus aguas residuales muy contaminadas que afectan al medio ambiente, denúncienlo. O sea, no hay, con toda certeza, todo análisis no pueden hacer eso. Cerciórense, verifiquen. Ustedes lo hacen y lo mandan a otro laboratorio más por si acaso. No está de más. O sea, si quieren hacer una denuncia, tiene que ser con todo respaldado, ¿no? Entonces, tampoco métanse en líos porque sí,
O sea, tampoco con eso les estoy diciendo, no por meterse en líos, mejor no digo nada. No. Si tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, todos todos debemos poner un granito de arena para que eso ocurra, ¿no? Entonces, apoyemos todos a cuidar. Bueno, yo les decía, como futuros ingenieros, ya en la empresa donde ustedes trabajen, vayan con otro chip, ¿no? Generalmente las empresas no hacer sus análisis. Por favor, apague su micrófono. No quieren hacer el análisis de aguas residuales porque para ellos es un gasto, ¿no? En lugar de ser una ganancia, para ellos es un gasto. Sin embargo, hay empresas que le han sacado provecho a estos residuos, ¿no? A ver, no sé qué está pasando. Bien, entonces decía que para muchas empresas el hacer el análisis de sus residuos es, como les decía, gastar en lugar de ganar. Sin embargo, hay empresas que son empresas modelo, digo yo así. Por ejemplo, la empresa Guavirá es una de las empresas que le ha sabido sacar provecho a todos sus residuos. Ellos no lo ven como problema, los residuos. Ellos ahora le sacan más bien provecho. Dicen, no va a ser solamente un gasto, sino también podemos obtener ganancias con esos residuos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que procurar hacer. O sea, si mis residuos van a contaminar el medio ambiente por desecharla, por no analizar, por no ver qué puedo yo hacer, o sea, la pregunta sería, ¿qué puedo yo hacer con estos residuos? ¿Cómo podría recuperarlos, no? Entonces, de pronto para generar otra industria, o sea, son muchas que podemos realizar, ¿no? Entonces depende de lo que tenga, ¿no? Esa muestra. Entonces es bueno que ustedes siempre vayan con eso de mejorar, de optimizar las cosas, ¿no? Entonces es muy, muy importante, chicos, en el desempeño de su profesión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, por favor, esta hojita lo van a imprimir varias veces porque van a tomar sus muestras cada vez, ¿no? Entonces, para hacer una determinación, otra, van a necesitar varias veces. Entonces, yo les sugiero que la imprimen esta y varias veces, ¿no? Copiarla en una hoja y cosa que la puedan pegar. Cada vez que lleven una muestra, quiero ver esta etiqueta ahí pegada en la botella. Si llevan con su etiqueta, no les voy a dejar entrar al laboratorio, chicos. Les estoy avisando con tiempo. Tiene que haber una cultura de que ya vayan preparando. Ya les dije, este laboratorio tiene que ser como una antesala ya a su trabajo. Que hagan las cosas con seriedad, que hagan las cosas con responsabilidad, para que de esa manera, cuando ya les toque hacer ese análisis en el trabajo, pues no les cueste y sepan o utilicen las buenas prácticas del laboratorio, ¿no? Eso es lo que más importa. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, en el análisis organoléptico, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a verter en diferentes vasos de precipitado las muestras a analizar. Por cierto, esos vasitos donde vamos a tomar las muestras deben estar debidamente lavadas y mejor si esterilizadas incluso, ¿no? Las podemos esterilizar con un poco de agua caliente. No les digo que la pongan en el esterilizador porque son muchos vasitos para cada grupo, ¿no? Pueden lavarla bien y enjuagarla. En todo caso, si no hay agua destilada caliente, pues lavémosla con agua destilada, pero que esté totalmente limpia. Fíjense que esos vasitos no estén rayados, ¿no? Que no tengan rayas, porque a veces al lavar con un hisopo que está desgastado, ¿no? Las cerdas de pronto se raya con el metal, ¿no? del hisopo. Entonces eviten usar ese tipo de vasitos, en lo posible que no tengan rayaduras, ¿sí? Lo lavan bien y tampoco que estén amarillentos, ¿no? A veces al usar algunos reactivos queda el color, entonces ese color amarillento puede provocar alguna interferencia, sobre todo si hacen el análisis
del color, por ejemplo, ¿no? O el aspecto que tiene la muestra. Entonces, por esa razón, procuren evitar ese tipo de vasitos de análisis, ¿sí? Entonces, en este caso, se deben verter en diferentes vasos de precipitado las muestras a analizar. Para hacer este análisis de la prueba del umbral, del olor, del sabor, del color, debemos ir bien preparados. El panel de laboratorio debe ser especial. O sea, deben ir, por ejemplo, si vamos a hacer esa muestra, evitemos comer, por ejemplo, rato antes, no sé, algún alimento que tenga cebolla, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran probar el sabor del agua, de pronto les va a saber a cebolla, o que hayan consumido ajo u otro producto que sea bastante fuerte al sabor. Entonces, evitemos consumir productos que tengan sabores fuertes antes de ir al laboratorio. Asimismo, debemos evitar utilizar perfumes que puedan interferir en sentir el olor al agua, ¿no? Debemos y bueno, tener una buena vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sería parte de un panel aquella persona que sea daltónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos tipos de cuidados debemos tener en el panel del laboratorio, ¿no? Entonces, cuando se hace este análisis, generalmente este es el primer análisis que se realiza cuando nos llegan las muestras. Cuando se tiene que hacer, por ejemplo, la prueba del umbral del olor, nunca se debe colocar el vasito directamente pegado a la nariz, sino deben ustedes entrar con la mano poco a poco, eso les voy a enseñar igual en el laboratorio, para ver qué olor tiene la muestra, ¿no? Debemos observar de manera cuidadosa el color, es lo que les acabo de decir. Si ustedes tienen un vasito medio amarillento, seguro que va a interferir ese color y me van a decir que el agua tiene un color amarillento, cuando tal vez no lo sea, ¿no? Cuando determinemos el sabor, ¿qué debemos hacer? Debemos enjuagar con un poco de muestra nuestra boca y probar el agua, ¿no? Para saber si tiene un sabor dulce, si tiene un sabor medio salado, ¿no? Entonces eso. Entonces, si ustedes consumieron antes algo salado, de pronto todavía quedó en la papila gustativa ese sabor salado y seguramente me van a decir que el agua es salada, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado cuando seamos parte del panel de laboratorio para hacer este tipo de análisis. Debemos ir bien preparados para realizar este tipo de análisis. A pesar de ser un análisis cualitativo, tiene mucha información, ¿no? Entonces, de acuerdo al olor que tenga, de acuerdo al sabor que tenga, de acuerdo al olor, al color que tenga, vamos a poder decir, esta agua, por ejemplo, si el agua es media salada, esta agua debe tener muchos cloruros. O si el olor, por ejemplo, es como un olor a azufre o algo así, esta muestra debe tener muchos sulfatos y azufre, ¿no? Los sulfuros. Y así, o sea, podemos detectar fácilmente. Eso obviamente ya con la práctica se nos van a ir, o sea, vamos a poder ir sacando nuestras conclusiones. Eso es la bitácora. El otro día me llegó una muestra. Entonces, a veces nuestra memoria puede fallarnos. Entonces, si yo lo tengo anotado ahí en la bitácora, a tal fecha y de tal lugar me llegó una muestra con estas mismas características. ¿Dónde queda este lugar de donde tomó la muestra? Está cerca. Entonces ya uno va cavando, atando cabos, se dice. Puede ser que en toda esa línea existe algún volcán, existe alguna cosa que puede estar provocando que el agua tenga ese sabor o ese olor, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas así, o sea, uno ya saca sus conclusiones si tiene anotado, si tiene registrado eso. No olviden que, por ejemplo, todos los modelos matemáticos que hoy en día se utilizan para
por ejemplo, proyectar cuándo va a ocurrir un sismo, cuándo va a ocurrir un maremoto, cuándo va a pasar cualquier accidente o fenómeno de estas naturalezas. ¿Cómo se logra eso? Es con los se tiene una base de datos, en tal fecha ocurrió tal cosa, en tal fecha. Entonces cuando uno va analizando los datos, entonces se puede dar cuenta, en este caso, miren, cada 5 años ocurre este fenómeno en el mismo lugar o de repente a cierta distancia. Entonces ahí se juegan con diferentes parámetros para finalmente realizar el modelo matemático, ¿no? Entonces, ustedes igualmente en el laboratorio, con los datos que tienen a diario, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, aquí cuando ustedes tienen una buena base de datos, ¿qué les digo? Por ejemplo, puede ser que un día les toca hacer 100 análisis, pero no les dio el tiempo por alguna razón, porque llamaron a una reunión, qué sé yo, y eso ya les tiempo. Entonces, pero pueden sacar tal vez tan solo con un parámetro, sin lugar a equivocarse, podrían ustedes deducir qué valor van a tener para ese otro parámetro que les faltó leer, por ejemplo. Obviamente, si tienen una buena base de datos, ¿no? Entonces, pueden ustedes proyectar eso. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo toda esa base de datos, yo les recomiendo, por ejemplo, ya en el trabajo, lo que deben hacer es almacenarla en una hoja de cálculo por fechas, tengan ahí los diferentes parámetros que están midiendo, ¿no? Les voy a hacer luego una hoja de cálculo para que puedan ustedes realizar los análisis de todo el laboratorio, porque al final lo que quiero que me presenten es un informe, una hoja de todos los análisis que realizaron del agua, el agua de dónde, o sea, obviamente en lo posible deben hacer análisis de la misma muestra de agua cada vez, para que ustedes ya tengan todo el reporte completo, ¿no? Cuando terminemos ya el laboratorio, esta muestra tenía tanto de cloruro, tenía tanto de sulfatos, tenía tanto de hierro, tenía tanto de esto, tanto de otro. Entonces ya tienen ustedes el reporte completo de una misma muestra, ¿no? La única diferencia será que nosotros ya no lo vamos a tomar el mismo día, la muestra, ¿no? Ustedes se van a fijar en el APA-AGUA, tenemos a ver, ahorita les voy a mostrar. Aquí lo tengo. En estos métodos normalizados. Este es el libro que les decía, está en la Biblia del análisis de aguas potables y de aguas residuales, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes, todos estos métodos que están en este libro se utilizan en todos los laboratorios. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, aquí esto no lo ha hecho un solo autor, es todo un grupo de personas que trabajan en los laboratorios. Es más, por ejemplo, para determinar el sesgo y todo eso, han hecho comparaciones con diferentes laboratorios, incluso para poder ya normalizarla, ¿no? Por eso se llaman métodos normalizados, porque ya se ha comparado, verificado que esos métodos sí funcionan. Obviamente, por ejemplo, para determinar el cloruro, todas estas alternativas, tengo el método argentométrico, el método de mercúrico, el método potenciométrico, el método automatizado del ferrocianuro, el método de cromatografía de iones. Entonces, dependiendo para qué voy a utilizar esa determinación de cloruros, y si cuento con los materiales y equipos para su determinación, puedo realizar estos otros métodos. Por ejemplo, de estas,
el que más se utiliza es el método argentométrico. En este caso, pero este método argentométrico me va a servir igualmente para comparar los datos que voy a utilizar, tal vez en estos otros métodos diferentes, ¿no? Entonces puedo comparar sus resultados, si están dentro o no están dentro del parámetro. So, justo esta mañana les comentaba a mis estudiantes en límites, por ejemplo, cuando vemos el tema de límites, ¿qué es lo que queremos calcular? Si el valor se encuentra en las proximidades. Eso se aplica muchísimo en control de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si yo quiero saber si mi equipo está bien calibrado, ¿no? Si yo no sé hacer este análisis manualmente, podemos decir así, que este es más un método manual que automatizado, ¿no? Entonces, si yo quiero comprobar ese resultado, tendré que comparar con este método, ¿no? Este es infalible, ¿no? Entonces, en cambio, en los otros métodos, dependo de la exactitud que pueda tener el equipo, si está o no está bien calibrado, ¿no? Entonces, son más factores que pueden alterar el resultado. Sin embargo, si yo conozco este método básico, puedo comprobar si está bien o no está bien. Decía, por ejemplo, si yo quiero hacer calibrar, tan solo hacer calibrar una balanza, ¿saben cuánto cuesta, chicos? Más de 7,000 bolivianos. Solo hacer calibrar una balanza. Imagínense hacer calibrar un espectrofotómetro, un equipo de absorción atómica. Es mucho, mucho más caro, porque son pocas personas las que están preparadas para hacer ese calibrado, ¿no? Les comentaba también que incluso el calibrado de los materiales del laboratorio, en Bolivia tenemos un solo laboratorio que hace ese trabajo. Pero ya se imaginarán, no es tan sencillo, o sea, yo no puedo decir cada día, no, está descalibrada, que lo lleven a calibrar. O sea, sería un alto costo su empresa tener que hacer eso, ¿no? Entonces, en lo posible, si uno tiene cuidado en el uso de los materiales, por ejemplo, les decía que jamás deben ustedes preparar soluciones calientes en matraces aforados. Si hacen eso, lo que van a hacer es que se dilate ese matraz y ya no va a tener el volumen que dice tener. Entonces, si tengo cuidado necesario en el uso de los materiales y equipos, seguramente, bueno, a la muerte de un obispo, tendré que hacerla calibrar, ¿no? Pero cada cierto tiempo debo verificar si está bien, ¿no? Justamente el semestre pasado nos comentaba la ingeniera Magalí en el laboratorio de que, por ejemplo, muchas veces a ellas les salían resultados en el equipo de DBO, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ellas que estaba mal? Porque hacían paralelamente con otro método que es manual, el método del DBO5. Entonces, simplemente requiero de una estufa que se mantenga constante la temperatura durante 5 días y puedo hacer la medición casi exacta, ¿no? Entonces, de ese modo, comparo con la misma muestra, utilizo los mismos análisis, utilizo la misma, el mismo caldo de cultivo, etcétera, todo igual, ¿no? Y lo único que cambia es el método, por ejemplo. Entonces, en ese caso, de esa forma, decir con certeza, no, este equipo ya está mal, no nos sirve. Entonces hay que llevarla a calidad. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan utilizar los diferentes métodos. Estos métodos que nosotros utilizamos en el laboratorio son los métodos básicos, ¿no? No estamos utilizando, por ejemplo, qué sé yo, el método de cromatografía de iones, porque no tenemos un cromatógrafo en el laboratorio, ¿no? Pero el día que les toque usar, de repente ya tienen ahí en el laboratorio donde van a trabajar, entonces simplemente aquí tienen ustedes las diferentes alternativas para hacer la medición de esos parámetros por diferentes métodos. ¿De acuerdo? Como ven, para cada método, para cada análisis hay diferentes métodos que se pueden utilizar. ¿Está bien? Entonces aquí lo tienen ustedes por
para cada análisis qué métodos hay, qué métodos existen, y esta es la unidad y la página donde se encuentran, ¿no? Entonces ahí lo tienen, ¿no? Entonces, para cada una de las determinaciones, por ejemplo, lo que hicimos en la clase pasada, para que puedan hacer ustedes su resumen y tener un buen fundamento teórico, aunque no, aquí no está el fundamento teórico, está, pero de manera muy sucinta. Por ejemplo, el fundamento más amplio estaría en el libro de West, que ustedes ya lo utilizaron en química analítica cuantitativa, ¿no? Entonces, en este caso, deben leer primero ese fundamento teórico, y luego aquí tienen ustedes ya para fortalecer, para ir directo al método que se necesita. Por ejemplo, nosotros lo que hemos utilizado es la modificación del permanganato, porque nuestras muestras fundamentalmente tenían una interferencia debido a la materia orgánica. Esta razón, ¿no? Si nuestras muestras, por ejemplo, tuvieran muchos nitratos, por ejemplo, qué sé yo, saco una muestra de una fábrica de jamones, por ejemplo, ¿no? Donde se hacen jamones, salchichas, etcétera. Ahí se utilizan muchos nitratos. Entonces, probablemente el agua residual va a tener más nitratos. Entonces, tendría que utilizar esta modificación de ACIDA. O de pronto, mis muestras, la muestra que llevé tiene muchos residuos sólidos disueltos. Entonces, utilizaré la modificación de floculación de la lumbre, ¿no? Por ejemplo, en la clase pasada, un grupo de sus compañeros llevaron una muestra que tenía una coloración muy oscura. Bueno, en ese rato no teníamos a mano esta floculación, este alumbre para poder eliminar, por ejemplo, esa coloración, ¿no? Entonces, porque eso luego provoca interferencia en el análisis, ¿no? Entonces, ese tipo de modificaciones es la que debemos tomar en cuenta, ¿no? Luego se hizo ya el DQO por el método hicimos por el método del permanganato. Bueno, aquí tienen ustedes el requerimiento de oxígeno químico, está en la página 512. No hicimos por el método de flujo abierto, ¿no? Este es el otro método que les decía, esta es la demanda bioquímica del oxígeno, es el DO5, así se llama también, o ROB5, requerimiento de oxígeno bioquímico. Esta otra, la que hicimos por el método del permanganato, es el requerimiento del oxígeno químico, pero por el método del permanganato, ¿no? Entonces aquí tenemos, ahí hay, fíjense, varios métodos, el método titulométrico o el método colorimétrico, es esta, por el método del reflujo abierto. Esto hay que ponerla, por ejemplo, cuando la muestra es muy, muy poluida, se tiene que hacer una digestión de 2 horas, a la solución se le adiciona ácido sulfúrico, dicromato de potasio, sulfato de plata, ¿no? Para acelerar la velocidad de la reacción, se pone a digestión durante 2 horas. Después de esas 2 horas, se lava todo el serpentín, se lavan el matraz, se completa un volumen determinado, son 300 mililitros si se toma una muestra de 100. Si se toma la 10ª parte, pues serán 30 mililitros. Se lava completamente todo bien y luego se hace la titulación. En este caso, les decía, no hemos utilizado este método porque lo que nos faltaba era el indicador. Y el indicador en este caso es súper importante, el ferroín, para determinar el DQO por el método del dicromato. Ese método se utiliza fundamentalmente cuando la muestra está bastante poluida. El método del permanganato que usamos, ese es un método para concentraciones más bajas en la demanda química del oxígeno, ¿no? Entonces, por debajo de 150 partes por millón podemos utilizar todavía el método del permanganato, donde también hay la etapa de digestión, hay la etapa de titulación, ¿no? Entonces, todo esto igual como en este otro caso. Esos son los 2 laboratorios que hicimos para el agua residual, pero vean que pueden hacer carbono de oxígeno total,
se puede hacer el halógeno orgánico disuelto, las sustancias acuosas húmicas, ¿no? En este caso, cuando son algo específico, aceites y grasas, por ejemplo, esto se tendría que hacer sí o sí en aguas residuales provenientes, por ejemplo, de aceiteras, ¿no? De aguas residuales provenientes de aceiteras, sí o sí tendríamos que hacer esto, ¿no? Los fenoles, los surfactantes, por ejemplo, en una empresa donde elaboran jabones o detergentes, sí o sí sería necesario hacer esta determinación. Los taninos y ligninas, por ejemplo, esto generalmente, ¿dónde vamos a obtener? En fábricas de pinturas o fábricas que se llama, también esto está en fábricas de papeles, ¿no? La lignina proveniente de la corteza de la madera, ¿no? Entonces ahí tenemos ácidos orgánicos volátiles, la formación del trialometano, o sea, todo esto son para aguas residuales, ¿no? Que no lo hacemos en este caso, sino solamente los 3 primeros análisis. Luego ahí tienen incluso el análisis automatizado del laboratorio, o sea, hay muchos análisis que pueden automatizar. Por ejemplo, uno de ellos de lo que nosotros vamos a ver es el análisis del cloro residual que hacen en Zaguapac. Ellos lo tienen automatizado eso, no hay un analista que cada media hora vaya a tomar la muestra y luego lo analiza. Antes era así. Ahora ya lo automatizaron por un método colorimétrico. Entonces ya eso inmediatamente, cada cierta hora está programado para que se tome la muestra, se mida y listo, ya envía su reporte, ¿no? Entonces el ingeniero encargado de la planta, él se encarga de estar monitoreando esto, porque puede ocurrir que en algún momento dado, por ejemplo, se dispare ese resultado. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Inmediatamente uno se pone en alerta, ¿no? Y lo verifica, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿De acuerdo? Entonces, todo eso tienen ahí para hacer diferentes métodos, como ven. Ahí tenemos incluso para el análisis microbiológico, también tienen. Para el análisis físico-químico de aguas, aquí está para el análisis microbiológico, ¿ve? Qué cosas, qué materiales necesitan, cómo se debe hacer la esterilización, todo el recuento de bacterias, etcétera. Todo lo que puedan realizar. ¿Dónde está aquí? ¿Ve? Este es uno de los... el Helicobacter, creo que es. Helicobacter. Este es el E. coli. El otro esta también es peligrosa. Parece que no está aquí. ¿Qué es? Pyloribacter creo que se llama. Ahorita me voy a fijar y les digo. Y bueno, tienen ahí todos vean para el análisis lógico de aguas, qué cosas se pueden hacer, todo eso lo tienen aquí. Como les digo, esta es la Biblia del análisis de aguas, definitivamente. Esto a nivel mundial se utiliza esta guía, se utiliza a nivel mundial, donde quiera que ustedes vayan, sea una empresa petrolera, una empresa de alimentos, cualquier empresa. Se basa en estos análisis, obviamente para análisis de aguas y aguas residuales, solo es para eso, no es para alimentos ni otras cosas, ¿no? Bien, a ver, aquí tenemos, ahí están las tablas, bueno, ahí está la introducción, que creo que ya les di anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los reactivos, quiero mostrarles lo de los muestreos, eso quiero que, por favor, eso lo van a leer con detalle, creo que les puse un cuestionario en la primera parte, justamente para que lean todo esto, es importante, chicos, cómo hacer la elección del método, qué métodos existen, cuándo se usan, en qué parámetros se usan, en qué rangos se usan, ¿no? Porque recuerden que para hacer el análisis tenemos, para elegir el método, tenemos cuando las concentraciones de los analitos son muy bajos,
¿no? Se utiliza el método colorimétrico o espectrofotométrico. Cuando las concentraciones son regulares, se usa el método titulométrico. Cuando las concentraciones del analito son altas, se usa el método gravimétrico, ¿no? Van en ese orden. Entonces, uno tiene que saber, ¿y hasta cuándo puedo decir que la concentración es aceptable, digamos, para hacer el método titulométrico? Entonces, eso nos lo da, en este caso, en esta guía, ¿no? Ahí vamos a encontrar en este libro. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Lo que quería mostrarles esta, hay una, ¿dónde estoy? De que me adelanté mucho. Estos son los famosos límites de control, por ejemplo, ¿no? Este es el valor teórico y a partir de ella o sea, aquí debo darle el valor de epsilon muy pequeño, que es el error aceptable, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo yo obtener mis valores y tomar solamente la media. Esos son los gráficos de control. ¿Dónde están? El control de calidad, garantía de calidad. Todo esto les sugiero, por favor, que lo lean desde el principio, no está aquí. Aquí. Ya está. Perdió. Ahora los muestreos. Reactivos. Material de vidrio para volumetría, miren cómo se calibra y todo eso lo tienen en este libro, es súper, súper interesante, así que yo digo esto lo deben en este semestre hasta en la ducha deben leerla, no es exagerar eso, no nadie lee en la ducha, pero cuando están de paseo, cuando están esperando, qué sé yo, vean aquí cómo se conservan las muestras, ¿no? Esto es lo que quería mostrarles. Este es un resumen de cómo, qué tamaño de muestra podemos usar en cada análisis. Por ejemplo, aquí, miren. Por ejemplo, para la determinación del ozono, del pH, el sabor, por ejemplo, ¿qué tipo de envase voy a usar? D es la de vidrio, P la de polietileno. Vean en qué tipo de bases debo tomar mi muestra. Eso me da, asimismo, el tamaño mínimo de la muestra que debo tener para esos análisis. Esto, por favor, igual lo van a imprimir y la van a pegar ahí en su bitácora. Es muy importante que tengan esto ustedes. Luego, aquí miren, para hacer el tamaño de la muestra, la conservación. ¿Cómo pueden ustedes conservar estas muestras? Se puede conservar de manera física o de manera química. Algunos análisis, por ejemplo en esta, ¿ve? Dice refrigerar y añadir ácido clorhídrico hasta un pH de 2,1. O sea, si yo quiero conservar esta muestra, puedo conservar utilizando el medio ácido, ¿no? Entonces, obviamente eso no va a interferir posteriormente en mi análisis, eso tengo que tener cuidado, por eso esta tabla es súper importante para que sepan ustedes con qué pueden conservar la muestra, cuánto tiempo pueden conservarla, fíjense, tiempo máximo de conservación de las muestras y obviamente con el cuidado necesario de cómo conservarla, ¿no? Entonces, estas dos hojas les recomiendo que son 3, las puedan
fotocopiar y pegarla en su bitácora. Sería interesante para que así ustedes sepan cuando tengan que ir a tomar la muestra, a ver cuánto tiempo puedo guardarla. Vamos a hacer el análisis de tal cosa. De pronto, en un solo viaje, de pronto si voy a ir a una provincia, pues puedo todavía conservarla la muestra. ¿Durante cuánto tiempo puedo conservarla, no? Entonces, para eso nos sirve esta pequeña tabla, ¿ya? Y eso está en el APA Agua. Así que, por favor, saquen una copia a esas 3 hojas y lo pegan en su bitácora. Y ahí tienen definiciones y formas de conservación de muestras, ¿no? Entonces, ahí tienen cómo, por la naturaleza de los cambios de la muestra, mediante el intervalo de tiempo entre la toma y el análisis, o sea, después de la toma de muestra, ¿cuánto tiempo puedo demorar en analizarla? Las técnicas de conservación, ¿no? Tenemos igualmente, todo eso está en esta primera parte, las técnicas de conservación de la muestra. Luego tenemos aquí ya el instrumental, los reactivos y técnicas de laboratorio. Aquí, por ejemplo, ustedes van a encontrar la definición de cada uno de los de análisis que se realizan, ¿no? Con agua potable. También tenemos cómo calibrar los materiales para volumetría. Vean aquí cómo tienen que hasta lavarla, ¿no? Cómo lavarla, cómo mantenerla, cómo calibrarla. Todo eso ustedes lo tienen aquí descrito, ¿no? Los reactivos, cómo se deben preparar los reactivos, cuándo se llaman, cómo debe ser la calidad de reactivo en este caso. Todo eso ustedes lo van a encontrar aquí. Es súper, súper importante. Así que esto, por favor, vean, estamos en el capítulo 1. Estoy ya por la página 51. Seguimos todavía aquí. Las técnicas que se utilizan. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, la definición del iónico, cómo se hace la elección del método, ¿no? Tenemos el método de la columna para la eliminación de cationes, en fin, tenemos todos los métodos, las determinaciones colorimétricas, ¿no? Bueno, esto lo ven una parte en instrumental, pero aquí vean específicamente para el análisis de agua, tienen aquí, ¿no? Entonces tienen ahí bastante información para leer este libro. Como les digo, háganlo su amigo, ¿no? Que no sea solo su conocido. Léanla, empápense un poco más de lo que es el análisis de aguas, ¿no? Entonces ahí lo tienen, ¿cierto? Bueno, entonces todo eso, por favor, vean aquí también tienen el agua de calidad para reactivos, cómo debe ser. Pero hasta el martes próximo, no les digo para este jueves, como vamos a tener feriado, el martes próximo es feriado, ¿no? Entonces sería para el jueves siguiente, por favor, van a leer hasta esta página, hasta la página 162, porque ya de aquí viene el agua para calidad de reactivos. Son pocas páginas, nada más. Está bonito que puedan leer. Si quieren lo fotocopian, lo imprimen. A ver si puedo, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp el libro, ¿ya? Si tienen algunos de ustedes, ahí tienen, por ejemplo, de seguridad, cuáles son los equipos de protección personal, qué cuidados debemos tener en el laboratorio. O sea, toda esta primera parte, chicos, sí o sí, se supone que debemos ir aprendiendo desde química general, ¿no? Pero sin embargo todavía nos falta, así que sí o sí van a leer hasta aquí. Como va a ser más de una semana, que lean 10 libros por 10 horas por día, ya es más que suficiente, ¿no? Ahí tienen hasta aquí, está la introducción, los riesgos, y todo eso. Y es más, creo que tengo ahí les voy a subir un cuestionario expresamente sobre este capítulo, sobre el capítulo 1, que es seguridad, a las técnicas de muestreo,
prácticas de control de riesgos, la eliminación de los residuos, a dónde se deben eliminar, cómo deben eliminar, etcétera, etcétera. Todo eso está aquí en el capítulo 1. Ya de aquí para adelante es otro capítulo, esa ya es parte 2. Entonces, hasta esta primera parte, hasta la 1.84, por favor lo leen y van a responder al cuestionario que les voy a subir ahora. Ese cuestionario les va a servir incluso para hacer hincapié en las preguntas que, en las partes donde deben detenerse un poco. Creo que les hice el cuestionario más o menos siguiendo toda esa lectura para que puedan ustedes leer e ir respondiendo, ¿ya? Entonces les voy a subir ahora ese cuestionario. Entonces hasta el próximo jueves lo van a leer esto y les voy a tomar un pequeño repaso. Por cierto, ya los exámenes se les debe ir tomando. Yo el primer parcial ya estoy tomando de una de las materias y creo que más o menos por esa fecha les tendría que ir tomando. Bueno, el 6 ya está toda la mañana ocupada, el 6 de noviembre, así que no va a ser esa fecha su examen, sino el día... ¿dónde estamos? En noviembre. Octubre, noviembre. El 6 ya ocupado. Podría ya tomar 13 su examen, chicos. ¿Ya? Creo que la parte teórica se las voy a tomar de la plataforma y la parte se las voy a tomar de forma presencial, ¿ya? Entonces, hacemos sábado 13, por favor anótenla y yo voy a solicitar también que nos den un aula para esa fecha, porque también el fecha de exámenes y no van a tener tiempo. Entonces, con anticipación les estoy avisando el parcial de la materia. Les voy a confirmar la hora de la disponibilidad de aulas, ¿no? para tomarles el examen. Tal vez en la fe, lo que pasa es que